Hoy les quiero compartir una palabra que lleva por título primicias y primogénitos, ¿sí? Son dos palabras que tienen más o menos el mismo significado y vamos a poner los textos ahí en la pantalla para que puedan seguir el curso de este mensaje en sus Biblias. Amén. ¿Cuántos han traído su Biblia? Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este asunto de primicias y de primogénitos. Primero que nada, hermanos y hermanas, decir que las primicias son los primeros frutos, son los mejores frutos que maduraban en cada cosecha, cada año en la tierra de Israel. Los primeros y los mejores frutos que maduraban en las viñas, en los campos, en la agricultura, en la ganadería, todos esos primeros frutos eran ofrenda grata para el Señor. Los primeros corderos que parían las ovejas, las primeras uvas que maduraban, las primeras olivas, aceitunas, los primeros frutos de la cebada, del trigo, de las granadas, de los higos, los primeros frutos del ganado, de los vegetales, los mejores frutos de cada cosecha, cada año, habían que dedicárselos al Señor. Los primogénitos, cuando hablamos de primogénitos, los primogénitos se refiere al primer hijo de la oveja, al primer hijo de la vaca, el primer hijo de un matrimonio que se casa, ese era el primogénito y se le ofrecía, se le dedicaba al Señor. Y nosotros vemos que el principio de las primicias y de darle lo primero al Señor y de darle a Dios, pues es un principio bíblico que se remonta al Génesis. Y quiero que vengan conmigo al libro de Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5. Génesis capítulo 4, versículos 4 al 5, desde Adán y Eva y desde Caín y Abel, sus hijos, ya vemos que se le ofrecía a Dios las ofrendas y lo primero, ¿verdad?, en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 4 al 5, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos, es decir, de los primeros corderos que nacieron en su rebaño, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda. O sea que el principio de darle a Dios, de ofrecerle a Dios primogénitos, primeros frutos, diezmos, ofrendas, esto desde Génesis ya se ve. Y obviamente esto es un gesto de agradecimiento hacia Dios. El verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea que vemos que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y Abel fue generoso, fue agradecido con Dios, y dice, claro, Señor, lo mejor de mi rebaño, lo mejor de lo que haya en mi casa, eso te lo voy a ofrecer a ti. Pero Caín era mezquino, Caín era tacaño, cerrado, agarrado, no quería darle a Dios lo que al Señor le correspondía. Entonces, obviamente Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín, naturalmente no la miró con agrado, ya lo dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y a raíz de ahí se desata pues un odio de Caín hacia su hermano Abel, porque Abel halló gracia delante de los ojos de Dios. Abel estaba contento, bendecido, pero Caín era malo, era mezquino. Así que lo primero, lo mejor, lo más gordo, lo más excelente, ahí se manifiesta en gran manera ese principio bíblico que dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Hay que amar a Dios con todo nuestro ser.
Y se demuestra con hechos, no solamente con palabras y con decirle, te amo, Señor, sino trayéndole las ofrendas y las primicias y los diezmos que el Señor manda. Caín trajo a Dios una ofrenda mezquina y luego cuando vio que Dios bendecía a su hermano Abel, lo mató de celos y de envidia que le tenía. ¿Pero por qué él no pudo hallar gracia delante de los ojos de Dios? Pues porque era mezquino, porque era cerrado. Caín es malo. Caín es el tipo de persona que adora a Dios de acuerdo a su propia voluntad y no como Dios dice. Usted y yo tenemos que adorar a Dios como Él dice en su palabra, no como a nosotros nos parece. Hay muchas personas que adoran a Dios según su propia opinión y que le dan a Dios lo que ellos piensan que deben darle, no lo que dice la palabra de Dios. Entonces, a Dios hay que adorarle y ofrecerle lo que Él pide en su palabra, no lo que nosotros queremos o lo que nosotros decidamos, sino lo que Él pide. Por eso es importante, muy importante, que usted conozca las leyes del Señor respecto a lo que Él nos pide a nosotros, ¿sí? Porque nosotros a la hora de pedir no nos quedamos cortos, ¿verdad? Señor, dame. No tenemos límite para pedir. Pero sí, a la hora de dar, decimos, ay, esto no, aquello tampoco. Y queremos retener todo en lugar de darle al Señor lo que le corresponde a Él. Entonces Caín es el tipo de creyente, es creyente, pero adora a Dios según su propia voluntad, no como Dios dice. Por eso es que le decimos, adore y sirva a Dios como lo establece Dios en su palabra, trayéndole los diezmos, trayéndole las primicias, trayéndole las ofrendas que corresponden en cada momento. Caín ahora está enojado con Dios. Caín rehúsa traer una ofrenda por el pecado. A Caín se ensaña contra su hermano Abel y le da muerte. Caín miente a Dios. Un pecado pare otro pecado. Ya cuando Dios lo llama para pasarle la factura y para ver qué ha hecho de su hermano, qué sé yo qué sé, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Miente a Dios. Caín se convierte en un fugitivo y errante. Por eso, hermano, decimos que dé a Dios con generosidad. No se quede corto, no sea mezquino con Dios como lo fue Caín. La generosidad es un principio cardinal de la palabra de Dios y tenemos que darle al Señor. Aleluya. Los primeros hijos, los primogénitos de los animales y de las personas le pertenecían y le siguen perteneciendo al Señor. Los primogénitos de las ovejas había que ofrecérselos a Dios en sacrificio, ¿sí? Sacrificar esos animales. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 2. Éxodo capítulo 13, versículos 1 al 2. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria en este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. O sea que ahí está Dios pidiendo al pueblo lo que le tiene que dar. Ya saben ustedes que cuando Dios manda la última plaga a los egipcios para que soltaran al pueblo de Israel y lo dejaran libre para que le sirvieran al Señor, pues la última plaga fue la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Todos los primogénitos de todas las familias egipcias murieron aquella noche histórica. Todos murieron, pero de los del pueblo de Israel, de las familias del pueblo de Israel, no murió ningún primogénito, ningún hijo, ninguno de los primeros hijos de cada familia en el pueblo de Israel no murió, pero de los egipcios sí. Entonces los primogénitos, los primeros hijos, son del Señor, le corresponden al Señor. El primogénito de los hijos había que redimirlo o rescatarlo, y en lugar de sacrificar al primogénito del hombre,
pues se sacrificaba un animal en lugar del hijo primogénito. O sea que cuando a una familia le nacía el primer hijo varón, en lugar de sacrificar esa criatura, pues se sacrificaba un animal en rescate por la vida de ese primogénito. Si vamos nosotros a Éxodo capítulo 13 y versículo 13, vemos que dice allí también: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es decir, si la asna que tenías paría un asnito pequeño, pues no tenías que matar el asno, pero en lugar de matar el asno pequeño que había nacido, que era el primogénito de esa bestia, pues tenías que sacrificarle un cordero al Señor. Y nosotros, hermanos, hemos sido redimidos. En lugar de morir nosotros, Cristo murió en nuestro lugar. Amén. Eso es lo que se llama redención. Redención. El Señor nos ha redimido, es decir, ha muerto en nuestro lugar. Cuando usted le da una primicia a Dios, usted está mostrando agradecimiento a Dios y está recordando que usted también es un redimido, una persona rescatada del infierno, una primicia para Dios. Dios mandó a Jesucristo para que muriera en tu lugar. Entonces tú y yo somos redimidos por la sangre de Jesucristo, comprados por la sangre de Jesucristo. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre que da con gozo, no con tristeza. Muchas personas hoy en día son mezquinos y no le dan a Dios lo que Él nos pide. Pero después, como dije anteriormente, después a la hora de pedir, nadie se queda corto. Siempre pedimos y pedimos y pedimos. Pero recuerde también esa palabra que el Señor Jesucristo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermano, esto de las primicias era una ceremonia que cada año se celebraba en el pueblo de Israel. Esta ceremonia de las primicias consistía en que cada agricultor tomaba una cesta o una canasta parecida a esa o mucho más grande, que la traía llena de frutos. ¿Sí? Puede poner otra vez las imágenes de los frutos, por favor, en la televisión, de los frutos que se le traían. Los primeros frutos se le traían al Señor, y el Señor los recibía y observaba el grado de generosidad, la intencionalidad con la que la gente daba esas primicias. Entonces la canasta la llenaban con los mejores racimos de uvas que maduraban cada año en su vid o en su parral, y con gozo, con regocijo, la llevaban al templo y se las entregaban al sacerdote como una señal de agradecimiento a Dios por haberle bendecido a nivel de agricultura, de ganadería y de provisión, y por haberle dado una cosecha de uvas abundante, rica y saludable. Otro agricultor traía granadas, otro traía higos, otro traía trigo, cebada, maíz, lo que cosechara. Los ganaderos traían sus mejores corderos, los primeros que habían parido las ovejas ese año. La clase sacerdotal, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, guardianes del templo, músicos, ministros, vivían de las primicias y de los diezmos y de las ofrendas que el pueblo le traía al Señor. Y esto lo estableció Dios mismo. Esto no es una ocurrencia de ninguna persona, esto es una ley de Dios. Si vienen conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 9, podemos ver que allí se encuentra esa enseñanza. Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 al 9, mire lo que dice. Deuteronomio 26, versículos 1 al 9, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una ¿qué? En una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás ¿a quién dice? Al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás:
Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás, delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios, ¿qué hicieron? Nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros, ¿qué cosa? Dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás. Hay que alegrarnos mucho con todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y sigue hablando, tantas cosas tan bonitas, instrucciones precisas, enseñanzas claras que Dios tenía para su pueblo Israel y que igualmente las tiene hoy en día para la iglesia del Señor. En los versículos 1 y 2 de este capítulo que hemos leído, vemos que es ordenado por Dios, no es una ocurrencia, como dije anteriormente, de ningún hombre, sino que es una orden, una ley de parte de Dios. En el versículo 3 vemos la declaración que hacía la persona que traía la ofrenda. Dice, ya entré en la tierra que fluye leche y miel, ya entré en la tierra prometida a nuestros antepasados, ya estoy viviendo en ella, ya no soy un extranjero, ya no soy un esclavo como lo fueron mis padres en Egipto, soy libre y estoy bendecido por mi Dios. Y la persona entregaba las primicias a su Dios en gratitud, en agradecimiento, dando a Dios siempre el primer lugar y el privilegio del uso de los primeros frutos de la tierra. En el Viejo Testamento el pueblo de Israel siempre estaba ofreciéndole cosas y regalos a Dios, las primicias de cada cosecha, ofrendas voluntarias de todo corazón, ofrendas por el pecado, para que ese pecado fuera perdonado. Sí, cuando cometían un pecado, Señor, perdóname, y le traían una ofrenda al Señor. También le traían los diezmos de toda la cosecha para el sustento del ministerio sacerdotal, levitas y sacerdotes. Los diezmos, para los que no lo saben, son el 10%, ¿verdad? Si una persona cosechaba 100 sacos de 50 kilos de patatas, pues de esos 100, 10 sacos de esos se los traía al Señor, al templo, ¿verdad? Si cosechaba 1000 kilos de trigo, pues 100 de esos 1000 kilos le correspondían al Señor. Y hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Para que la obra del Señor se mantenga. ¿Cómo se puede mantener las iglesias? ¿Cómo se pueden mantener las misiones? ¿Cómo se puede extender el reino de Dios si la gente retiene todo lo que recibe de su salario? El 10% tienen que dárselo, deben dárselo al Señor. Si ganas 1000 euros, pues le das 100 euros cada mes al Señor como un diezmo, como un 10%. Y luego las primicias cada año, pues una primicia. Entonces, ofrenda voluntaria, ofrenda de primicia, diezmos de todo, ofrendas para la construcción del tabernáculo. También el pueblo de Israel construyó
ese templo maravilloso que era una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Salomón, eso se construyó a base de ofrendas de que el pueblo traía. Y eso se entregaba en las manos del sacerdote. El sacerdote ponía las primicias sobre el altar con suma reverencia delante de Dios, según dice el versículo 4 de este pasaje que hemos leído. Luego el que traía la ofrenda hablaba y decía, en el verso 5 dice lo que decía, dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte. Es decir, el que traía la ofrenda recordaba los orígenes de la nación de Israel, que todo comenzó con un hombre que se llamaba, ¿saben cómo se llamaba, verdad? ¿Cómo se llamaba ese hombre? El padre de la nación de Israel, ¿cómo se llamaba? Abraham, luego Jacob y después Isaac y luego Jacob. Esos fueron los padres de la nación hebrea. Entonces tenían que recordar todas esas historias a la hora de traer, ¿verdad? Es como cuando nosotros le traemos una ofrenda al Señor, le decimos, gracias Señor, porque yo era un adúltero, yo era un fornicario, yo era un idólatra, yo era un borracho, un drogadicto, lo que quiera que fuera, una prostituta o una persona que estaba alejado de Dios, y ahora, Señor, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, ahora te traigo, Señor, mi ofrenda, Dios mío, en agradecimiento. Y los egipcios que maltrataban al pueblo de Israel, estando ellos en Egipto, pues esos son tipo de los demonios, ¿verdad? Y Faraón, el jefe el rey de Egipto, es tipo de Satanás, cómo maltrataba a los esclavos hebreos, ¿verdad? Y eso es lo que hacía el diablo con nosotros cuando no teníamos a Cristo, ¿verdad? Nos atacaba, nos maltrataba, nos llevaba de pecado en pecado, de vicio en vicio, pero ahora somos libres, somos un pueblo libre que le servimos al Señor, libres del pecado, amén. En el versículo 7 de ese mismo capítulo, el clamor de los esclavos, se ve ahí donde dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El pueblo clamó estando en la esclavitud y Dios los liberó. Y así también nosotros, los cristianos, estando muertos en nuestros delitos y pecados, clamamos a Dios y Él nos perdonó y Él nos salvó. Milagros de liberación poderosa de las drogas, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de tantos pecados el Señor nos ha librado y nos ha dado la mejor tierra. Al pueblo de Israel le dio la mejor tierra, la tierra de Canaán. Pero nosotros como cristianos tenemos la mejor herencia en los cielos. Así que con más razón todavía que los hebreos tenemos que darle las primicias al Señor, porque la mansión, la Canaán celestial que Dios ha preparado para nosotros, eso es lo más grande que hay, eso supera con creces cualquier paraíso terrenal. El verso 10 dice, he traído los primeros y los mejores frutos de la buena tierra que me diste, Señor, son para ti, tú eres digno, tú eres el más grande, tú te mereces, te los mereces de todo corazón, te los entrego con toda mi alma. Había que resistir la tentación de comerse los primeros frutos antes de llevarle las primicias al Señor, ¿sí? Los buenos israelitas seleccionaban los mejores frutos, los marcaban, incluso dicen los comentaristas que hasta con un lacito rojo los marcaban, mientras estaban todavía en el terreno, decían, bueno, este va a ser primicia, este también, y así seleccionaban los mejores frutos, pero ellos no podían comer o no debían de comer nada, primero ofrecérselo a Dios en sacrificio grato, en olor fragante, ¿verdad? Entonces, eso era un gesto de buena voluntad para la gloria y la honra del Señor. Dice que los ingleses tienen también, o una parte de ellos tienen esa buena costumbre, ¿verdad? De que a la hora de sentarse toda la familia a la mesa a comer,
pues los niños son enseñados de que no pueden comer nada hasta que la persona más adulta, el de más rango, el padre o la madre que esté presente, pues coma de ese fruto, ¿sí? O de esa comida. Entonces es un gesto de respeto, es un gesto de obediencia en la presencia del Señor. Entonces, son principios bíblicos que nos enseñan que Dios tiene que ser el primero. Dios tiene que ser el primero en tu vida, en la mía, en la vida de todos nosotros. Dios tiene que ser el primero y a Él tenemos que ofrecerle lo primero. Nosotros tenemos que controlar a veces esa desesperación, la impaciencia, ese dominio o ese deseo de comer muchas veces cuando se pone una mesa y está la comida muy hermosa, muy lista, muy buena, pues enseguida los niños van a comer, pero hay que decirle, no, espera un momentito, aguanta esa pasión, esa desesperación que tienes por comer y espera, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y todo esto son principios importantes. Entonces los niños se retienen, se frenan, esperan y controlan esa pasión carnal por satisfacer los deseos carnales. Así que ese es el plan de Dios. En el versículo 11 de este capítulo que hemos leído dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea, te alegrarás, tendrás que poner una sonrisa, gozo, una felicidad. Así, con esa actitud es con la que hay que ofrendarle a Dios las primicias, los diezmos y todas las ofrendas y agradecer a Dios el reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Lo consagrado a Dios como una primicia o un animal primogénito que también era consagrado a Dios era algo muy santo y estaba reservado solo para llevarlo a Dios al templo. Esa fruta, esa primicia, como dije, no la podía comer ninguna otra persona y mucho menos una persona que estuviera inmunda por estar de luto o por haber tocado un muerto. Mira lo que dice en el versículo 12 de ese mismo capítulo que hemos leído, versículo 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Quiere decir que Dios se preocupa de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los necesitados, y tiene uno que ser generoso. Verso 13 dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos. No he transgredido, no he desobedecido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, ¿verdad? No se le podían ofrecer comidas a los muertos, como hacen los hindúes en la India, que le ofrecen comidas a los muertos en los cementerios. Las cosas que eran consagradas al Señor eran solo para Dios, no para los muertos, no para una persona que estuviese inmunda o estuviese de luto por haber tocado un muerto. Así que si nos trasladamos al Nuevo Testamento podemos ver que la generosidad de los cristianos de la iglesia, eso hablando todo del Viejo Testamento, pero cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento podemos ver la generosidad de los cristianos en la iglesia primitiva. Era mucho mayor todavía la generosidad de los cristianos, que la generosidad de los hebreos en el Viejo Testamento. Y esto con mucha razón, porque lo que Dios nos da a nosotros por herencia es infinitamente mayor que lo que les dio al pueblo de Israel. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44, podemos ver que era tan grande la generosidad en esa época
que incluso llegaban hasta vender sus propias propiedades y ofrecérselas al Señor. Así que, hermano, hay que entender el principio de que es más bienaventurado dar que recibir, como dije anteriormente. Israel le daba a Dios, el pueblo de Israel le daba a Dios de todo. Sus primeros frutos, primicias, ofrendas voluntarias, ofrendas por el pecado, diezmos, ofrendas proporcionales en función de lo que ganaban o recibían, y ofrendas hechas como votos o como promesas también, ¿verdad? Y todo esto está dentro de lo que es el principio de la generosidad del hombre hacia Dios. Hay otro pasaje de la Biblia que está en Éxodo capítulo 23. Acompáñame allí, Éxodo capítulo 23, versículo 15, para que veamos que Dios no quiere que nadie se presente delante de Él con las manos vacías. Éxodo capítulo 23, versículo 15. Mire lo que dice allí la palabra. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y mira lo que dice las últimas líneas de ese versículo. Dice, dígalo todos juntos, y ninguno se presentará delante de mí, ¿cómo? Con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Siempre hay algo que le podemos dar al Señor. Siempre hay algo que le podemos ofrecer al Señor. Entonces, no debes presentarte delante de Dios con las manos vacías. Amén. Lo de las ofrendas, diezmos, primicias para Dios y para su obra son incluso desde antes de la promulgación de la ley de Moisés. Como saben, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, hijos de Adán y Eva, desde los orígenes de la humanidad, ya nos hablan claramente acerca de darle a Dios para que se extienda el reino de Dios, para que Dios bendiga a la iglesia. Antes de la ley de Moisés, antes de la promulgación de la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en la gracia, en el Nuevo Testamento, y cuando estemos en los cielos también daremos a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Tenemos que darle adoración y alabanza cuando estemos en el reino de los cielos. Y hermanos, Jesucristo es el primero que resucitó para ya nunca más morir. Vengan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice así la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, es decir, Cristo fue el primero que resucitó de los muertos, así para ya no morir nunca más. Él es primicias de la resurrección. Verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Entonces, Cristo va delante de nosotros. Él es el primero que resucitó y detrás de Él resucitaremos nosotros. Si es que morimos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo y meten nuestro cuerpo en un ataúd y lo sepultan allí en el cementerio, ¿verdad? Muchos cristianos que han muerto en el pasado, sus cuerpos yacen ahí en esa sepultura. Pero están esperando el día de la resurrección, de la primera resurrección, que es resurrección de salvación. Luego está la resurrección de condenación, en la que resucitarán todos aquellos que han muerto pero en pecado y que son condenados. Nosotros somos primicias de sus criaturas, los primeros para el Señor. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:18. Santiago 1:18, acompáñeme allí por favor. Dice la palabra así.
Dice, Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos primicias, somos hermosos, somos primeros frutos. El Señor está contento y quiere que de verdad también nosotros estemos contentos, llenos de gozo y de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y gracias, Señor, un espíritu de agradecimiento permanentemente tiene que reinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. No le podemos servir al Señor así, cabizbajos, amargados o aburridos, sino con gozo y con alegría. Señor, yo soy una primicia de tus criaturas. Señor, estoy contento, te amo, te serviré. Es verdad que aquí en la tierra hay muchas razones para uno ponerse triste y para uno decir, ay, pero mira cómo están aquella gente, mira mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, esto, lo otro, mira aquello, mira lo otro. Siempre van a haber situaciones que traen dolor y que traen tristeza a nuestro corazón, por las cuales nosotros estamos orando y le estamos suplicando al Señor, pero que esas cosas no nos absorban de manera absoluta hasta el punto de que ya perdemos el gozo y que perdemos la alegría. Tenemos que estar gozosos y tenemos que estar alegres y decir, gloria a Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque la tierra tiemble, aunque hayan terremotos, aunque hayan guerras, aunque haya lo que quiera que haya, corrupción, inmoralidad, robo, delincuencia, lo que sea, no importa, Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a alabar, yo te voy a servir, porque yo soy una primicia de tus criaturas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, así tiene que ser, ¿verdad? Porque no vamos a estar amargados. El gozo que tenemos tiene que ser superior a la tristeza que sentimos por la situación del mundo, cómo está el mundo. El Señor Jesucristo profetizó y habló bastante que habrían guerras, terremotos, hambres, pestilencia, que se levantaría nación contra nación y pueblo contra pueblo. Pues eso lo estamos viendo, eso es profético, eso se tiene que cumplir. Y a medida que el tiempo avanza hacia el fin hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo, la sociedad se va a poner peor, no va a mejorar, va a seguir habiendo más degradación, más corrupción. No tienen nada más que ver ustedes cómo está la gente con los carnavales, ahora están locos por ahí con esa fiesta. Es increíble que para las murgas y para las comparsas esas que salen en la calle, llevan 6 meses, 7 meses y a veces hay grupos que están hasta todo el año ensayando una danza, ensayando pues una canción para competir con el otro grupo, con la otra comparsa, y la gente están locas, ¿verdad? Entonces eso va a seguir aumentando porque, claro, nosotros deseamos que todo eso se acabe y que la gente se convierta a Cristo, ¿verdad? Yo me imagino cómo se sentiría Noé cuando Dios le dijo que iba a mandar un diluvio y toda la humanidad iba a morir ahogada. Noé diría, ay, tanta gente. Y como en la época de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, dice, mira, voy a quemar Sodoma y Gomorra, va a venir fuego del cielo y las voy a destruir a esas 2 ciudades porque son ciudades que están muy mal, que están en pecado, son fornicarios, adúlteros, promiscuos, sexuales, las voy a destruir a todo. Entonces Abraham, Señor, no, por favor, Dios mío, y si hubieran aunque fuera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿no le perdonarías tú a toda la ciudad por amor a esos 50 justos? Abraham pensaba que habría como mínimo 50, ¿verdad? Y el Señor le dice, claro, le perdonaría si hubieran 50, pero es que no hay 50, Abraham. Bueno, Señor, a lo mejor me equivoqué y no hay 50, pero sí hay 45. Por amor a los 45, ¿no perdonaría? Claro que le perdonaría por amor a esos 45. Bueno, otra vez me equivoqué. Señor, ¿y si hubieran 40? Y así sigue Abraham bajando la cifra. ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20?
Abraham hizo los cálculos mal, ¿verdad? Él tenía la esperanza de que hubieran 50, después 45, después 40, después 30, después 20, y ya fue rebajando tanto la cifra, hasta que llegó, dice, ya no puedo seguir rebajándole más esta cifra a Dios. Señor, mira, lo último que digo, si hubieran 10 justos, seguro que tiene que haber como mínimo 10. Señor, ¿tú no le perdonarías a Sodoma y Gomorra? Claro que sí le perdonaría a Abraham, pero no habían 10. Solo se salvaron 3 personas. Bueno, se salvaron 4, pero es decir, se salvó Lot, la mujer de Lot y las 2 hijas de Lot. Pero cuando iban huyendo de la ciudad de la destrucción, la mujer de Lot miró para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Entonces solo se salvaron 3. Y Abraham pensaba que había como mínimo 50. Entonces nosotros también, viendo la sociedad tan podrida, tan degradada, tan degenerada como está, nosotros oramos y clamamos, y es justo que lo hagamos. No estoy diciendo que no debemos de clamar y que no debemos de orar. Claro que sí, debemos de clamar y debemos de orar por nuestra familia y por todos los cercanos a nosotros, y también por los lejanos, por nuestro país, por nuestra tierra. Por supuesto que debemos de clamar, pero que ese dolor que nosotros sentimos por ver la sociedad degradada y perdida, que no nos quite el gozo de la salvación. Sí, el gozo de la salvación tiene que estar por encima de todo. Señor, yo estoy agradecido contigo. Claro que no estoy contento con la situación en la que nos ha tocado vivir. Hay mucho ateísmo, mucha incredulidad, mucho materialismo, pero Señor, yo soy primicia de tus criaturas, como dice Santiago 1:18. Y por eso estoy contento. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Las personas que están perdidas, ellos tienen que buscar su salvación. Y si no la buscan, pues ellos se la pierden, ¿verdad? Entonces, hermanos, voy concluyendo ya. ¿Cómo no le vamos nosotros a dar a nuestro Dios las primicias si nosotros mismos nos damos a Él todos los días de nuestra vida? Somos sus primicias, somos primicias de sus criaturas, y a Él debemos darle la gloria y la honra, el honor y la alabanza que le corresponde para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hoy, como han visto, no hemos recogido la ofrenda porque hemos entregado la semana pasada unos sobres vacíos a las personas. Si alguien todavía no tiene sobre, puede levantar la mano y le pasamos uno para que le traiga su primicia al Señor. Pone por fuera su nombre y le trae la primicia al Señor. Pues ya saben lo que dije, que es una primicia, ¿verdad? Las primeras horas o el primer mediodía o el primer día de trabajo completo del año para el Señor, en ofrenda grata de olor fragante, para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, vamos a preparar nuestras primicias y vamos a poner, hay una canción también, un vídeo, por favor ponlo un ratito para cantar una alabanza al Señor, un vídeo que encontré en la iglesia con una danza y una